Entonces aquí está la fórmula. De esta manera entonces el trabajo mecánico ocurre cuando se ejerce una fuerza, en este caso constante, sobre un objeto. Nosotros solamente vamos a ver en gráficos fuerzas variables. En este caso solamente vamos a ver fuerzas constantes, ¿ya? Y el trabajo se genera cuando la fuerza logra un desplazamiento en la misma dirección y sentido que la fuerza original, cuya magnitud es delta X. O sea, delta X va a ser el desplazamiento o los metros que se ha movido el objeto. Y matemáticamente el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento. Y aquí está que si la fuerza está en Newton, el desplazamiento en metros, la unidad generada va a ser el Joule, que es la unidad básica de energía en el sistema internacional. Entonces aquí tenemos un ejercicio donde Paz aplica una fuerza constante de 15 newton sobre una caja y esta caja se ha movido 3 metros. ¿Cuál es el valor del trabajo mecánico? Entonces aquí aplicamos la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La fuerza es de 15 newton y el desplazamiento es de 3 metros. ¿Cuánto es? 15 por 3, 45. Así que el trabajo es de 45 joules. Bien, Javier. Entonces simplemente hay que multiplicar. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ninguna duda, Javiera? ¿No? Muy bien. Ya. Ya. Entonces hemos calculado cuando fuerza y desplazamiento, las dos son paralelas. Pero, ¿qué pasa si no son paralelas? Bueno, en el caso de que no sean paralelas, nosotros no vamos a poder calcular el trabajo con exactitud, pero sí vamos a poder decir si es positivo, si es negativo o si es cero. Y eso sí va a entrar en la prueba. Entonces, si tengo una caja con un desplazamiento que va a ser esa flecha negra y aplico una fuerza, el signo del trabajo va a depender del ángulo que se genere entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es un ángulo no quiere aparecer el tilde. Ángulo agudo, sea un ángulo menor a 90. Ya. En ese caso, si el ángulo es menor a 90, el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque la fuerza va a estar ayudando al movimiento, va a estar entregando la energía al movimiento. Entonces, por ejemplo, pongamos que María está aplicando una fuerza sobre esa caja y la caja tiene un desplazamiento indicado por la flecha negra. Entonces, la explicación más sencilla para indicar que el trabajo es positivo es decir que yo puedo hacer una proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. Y esa proyección, la proyección, no la fuerza F, sino su proyección, tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces esa flecha celeste en la proyección tiene el mismo sentido y por lo tanto aporta energía al sistema.
¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces eso es cuando el ángulo es agudo. ¿Qué pasa cuando el ángulo es recto? ¿Qué pasa si yo formo un ángulo recto? Bueno, si yo formo un ángulo recto, una fuerza perpendicular o transversal o ortogonal, ya las tres significan lo mismo, yo formo un ángulo recto. En este caso, si quieres, lo hacemos así. Si formo un ángulo recto con el desplazamiento, los ángulos rectos generalmente uno los representa con este cuadradito. Ya. Entonces, en presencia de un ángulo recto, el trabajo es nulo. Trabajo es igual a 0, es nulo. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que en el caso anterior era positivo. Si yo trato de proyectar la fuerza sobre el desplazamiento, no hay proyección alguna. O sea, no se logra generar ninguna proyección. O sea, la proyección es 0. Ya, fíjate acá que yo tenía la flecha celeste, que era la sombra o proyección de la fuerza F sobre el desplazamiento. Acá ha sido proyecto. La flecha roja no hay sombra, no se genera ninguna proyección. Así que en ese caso el trabajo es nulo. Entonces, esto nos va a servir mucho porque significa que no todas las fuerzas que actúan sobre una caja, por ejemplo, son capaces de generar trabajo. Déjeme cerrar notificaciones. Ya. Entonces, por ejemplo, la fuerza peso genera trabajo. Yo veo que la fuerza peso es una fuerza que es vertical. Entonces el ángulo formado entre el peso y el desplazamiento es un ángulo recto, así que el trabajo del peso es, en este caso, nulo, 0. ¿Ya? La fuerza normal generará trabajo, reviso, miro. La fuerza normal también forma ángulo recto con el desplazamiento, que es la flecha negra, así que su trabajo también es 0. Y la fuerza aplicada por Paolo, la fuerza aplicada por Paolo, que está acá, esta fuerza azul, es neutra. Yo lo comparo con el desplazamiento y claramente, con el desplazamiento, perdón, que es la flecha negra, y veo que claramente son paralelas, así que la fuerza aplicada por Paolo es positiva, ¿ya? Porque no forma ángulo recto. Entonces, el trabajo de la fuerza azul es diferente a 0. El de la verde, fuerza verde, es igual a 0 porque forman ángulo recto. El de la fuerza roja también es nulo porque también forma ángulo recto con el desplazamiento. Entonces, primera cosa, fijarse en el desplazamiento para poder comparar